Buenos días, estimados padres de familia, de la Unidad Educativa Nueva Semilla. También un saludo de modo muy particular, afectuoso a los chicos de la Unidad Educativa, a los amigos también que nos escuchan en estas charlas que damos los sábados, también a los maestros. Es realmente un gusto estar con ustedes para seguir nuestras enseñanzas en temas de carácter doctrinal. Eso es mi campo y eso es lo que quiero participar con ustedes, a ayudarles a que vayamos profundizando en los contenidos de nuestra fe, en los conocimientos de nuestra religión, en temas que tienen que ver con Dios, con la doctrina, con la iglesia, etc. Estamos haciendo un recorrido por las virtudes teologales y específicamente estamos estudiando la virtud de la fe y hemos visto algunas cosas ya referentes a esta virtud. Hemos visto la naturaleza de la virtud, es decir, por qué es virtud y qué significa creer. Hemos visto también las enseñanzas bíblicas sobre esta virtud. Hemos visto el fundamento teológico de la virtud de la fe. Y en este momento, en estas charlas, vamos a ver los deberes que tenemos nosotros, los que creemos. Ya dijimos que la fe es una virtud sobrenatural, es una virtud infusa, que Dios nos la regala, nos la da en el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, desde el momento en que recibimos la fe, tenemos unos deberes, unas obligaciones, una responsabilidad con esa fe que hemos recibido. Esto es tan importante que en este momento recuerdo que cuando se bautiza un niño, antes de hacer el bautismo se hace un diálogo con los padres y con los padrinos. Y a los padres se les hace 3 preguntas. ¿Qué nombre habéis elegido para vuestro hijo? Y ellos te contestan pues el nombre. Luego, ¿qué pedís a Dios para vuestro hijo? Dicen el bautismo. Y después viene la pregunta como clave, ¿no? Y es, al pedir el bautismo, ustedes saben que se comprometen a educarle al hijo en la fe, enseñar a guardar los mandamientos de Dios, amar al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y los padres te contestan, sí, lo sabemos. Sí sabemos que ese es nuestro compromiso. Educar y hacer crecer al niño en la fe, en esa fe que Dios le da en el día del bautismo. Y luego el sacerdote, el ministro del sacramento, dirigiéndose a los padrinos, les dice, ¿estáis dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea, la tarea de educar al niño en la fe? Y ellos dicen, sí, estamos dispuestos. Es decir, esto para reforzar la idea de que ciertamente la fe la recibimos el día de nuestro bautismo. Es Dios el autor de nuestra fe. Dios nos da la fe. Es un regalo inmenso que Dios nos da. Y de ese instante nosotros adquirimos una responsabilidad con ese don inestimable de la fe que Dios nos da. O sea, asumimos una responsabilidad. Lógicamente el niño pequeñito que se hace bautizar no puede asumir por él mismo esta obligación, esta responsabilidad de crecer en la fe, de hacer actos propios de la fe. Por eso a los padres se les dice que si saben que ellos se comprometen a educar al niño, a hacerle crecer en la fe, a educarle, no a darle la fe porque ya se la ha dado Dios en el momento del bautismo, no a educarlo, a hacerle crecer en la fe, a mantenerlo fiel en la fe. Y a los padrinos ayudar a los padres en esa tarea, porque es el deber del padrino. Bueno, entonces la idea es, Dios me da la fe, yo tengo que responder por esa virtud, por ese don que Dios me regala. En la tierna edad, desde mi infancia, cuando yo me bautizo, pues no estoy en condiciones de asumir esa responsabilidad, entonces la asumen por mí los padres y los padrinos, pero conforme voy creciendo, ese deber, esos deberes, esas obligaciones, esas responsabilidades que yo tengo con la fe, pues ya tengo que irlas asumiendo a modo muy personal, muy particular. Entonces hoy día vamos a ver exactamente eso, cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades con esa fe que hemos recibido de Dios. La primera infusión de la fe es el día de nuestro bautismo. A partir de ahí, somos responsables nosotros de perseverar en la fe, de crecer en esa fe que Dios nos ha dado, de desarrollar esa fe. Recuerden, la fe es un fundamento de la eterna salvación, la fe. Bueno, pues hay 2 cosas que harán posible que veamos a Dios al final de nuestra vida, es nuestra fe en Él y las obras que hacemos movidos por la fe. Entonces vamos a compartir unas diapositivas en las que vamos a ir mostrando de a poquito cuáles son los deberes, obligaciones, responsabilidades que nosotros tenemos con la fe que hemos recibido. ¿Ok? Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, ¿qué
deberes impone la fe? Bueno, pues la fe impone básicamente 3 deberes. El primero, conocer. Conocer bien nuestra fe. Conocer los contenidos de nuestra fe. Luego, confesarla. Confesar la fe. Primero conozco la fe. Luego doy testimonio de esa fe. Confieso la fe. Doy a conocer la fe que yo tengo. Pero tengo que conocerla bien. Pues primero, el primer deber es conocer la fe. Segundo es confesar la fe. Y el tercer deber es preservar la fe. Conozco la fe, confieso, luego la custodio, la defiendo, la guardo, la preservo. Estos son los deberes que tenemos con nuestra fe. Vamos a profundizar un poquito en este primer deber que tenemos de conocer la fe. El principio general sería que toda persona, según su propio estado y condición de vida, tiene obligación de conocer las principales verdades de fe. Esta frase está condensada. Toda persona, nadie está exento, ningún bautizado está exento de conocer la fe. Es más, la ignorancia en materia de fe puede tener consecuencias en nuestra vida moral, puede tener consecuencias en nuestra relación con Dios. O sea, tengo que realmente conocer al Dios en quien creo. Tengo que conocer la iglesia a la que yo asisto. Pero no digo que tengo que ser al cura con su nombre y apellido también, y a las personas que trabajan ahí, a los catequistas y al conserje y al que limpia, no. Tengo que ser la iglesia en cuanto comunidad de fe, la iglesia en cuanto cuerpo místico de Cristo, la iglesia en cuanto comunidad de creyentes, la iglesia como comunidad. Sí. Toda persona tiene que conocer. Ninguna persona está exenta de la obligación de conocer las principales verdades de fe. Pero toda persona según su propio estado y condición de vida. No todos tenemos el mismo estado y condición de vida. Mi estado es, y mi condición es sacerdote. Ustedes me están escuchando, su estado y condición de vida es ser padre de familia. Otros son solteros, los chicos del colegio, los niños, infantes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Es decir, según el estado y condición. Quiere decir esto que a todos se les pide conocer la fe, pero no todos deben conocerla de la misma manera, en la misma profundidad, con la misma especialidad, digamos así. No todos tienen que conocerla de la misma manera, sino cada uno según su estado y condición de vida. Es decir, el sacerdote tiene que ser un experto en materia de fe, que es el maestro de la fe, el maestro de la vida cristiana. Un sacerdote no se le puede perdonar que tenga conocimiento y bien profundo de las verdades de fe. Tiene que conocer por qué, porque su estado y condición de vida es el que enseña la teoría, la doctrina sobre la fe. Entonces tiene que conocerlo. Por su estado y condición de vida tiene que tener un conocimiento profundo de las principales verdades de fe. Por eso, pues, los sacerdotes nos dedicamos a esto, los sacerdotes estudiamos bastante tiempo teología. Todos los sacerdotes han estudiado por lo menos 4 años de teología para tener un bachillerato en teología. Si un sacerdote quiere tener una licenciatura en teología, tiene que estudiar, después de los 4 años de teología, tiene que estudiar 2 años más al menos, hacer una licenciatura en teología. Y si uno quiere ser de los que hemos ido un poco más allá y hemos sacado doctorados en teología, por ejemplo, hemos tenido que estudiar pues 2 años más y hacer una tesis. Sí. La formación de los sacerdotes es una formación larga, la formación académica, digo, estoy hablando de lo académico nada más. Antes de empezar la teología, uno tiene que estudiar 3 años de filosofía, casi una licencia en filosofía. Luego 4 años de teología para un bachillerato en teología. Luego 2 años para una licencia y luego 2 o 3 o lo que te tarde un doctorado para hasta hacer tu tesis doctoral, tu trabajo de aquí. Todo eso, ¿qué estudiamos? Pues la revelación, la Biblia, los sacramentos, la moral cristiana, las verdades, todos los dogmas de fe. Todos los dogmas de fe. ¿Por qué se le pide sacerdote? Porque va a ser maestro de fe. Porque su estado y condición de vida es eso, enseñar. Y lógicamente a un padre de familia no se le va a pedir que sepa lo mismo que tiene que ser un sacerdote o un predicador o un misionero, no. Pero sí se le tiene que pedir que sepa más que sus hijos, porque es el formador en la fe de sus hijos. Su estado y condición de vida es distinto a la del sacerdote, pero es distinto también a la de sus hijos. Es el papá.
A un niño que se prepara a la primera comunión no se le tiene que pedir que sea un teólogo, tiene que saber las verdades elementales, ¿verdad? Cosas mínimas de fe para poder acceder a recibir el sacramento de la primera comunión o de la confirmación. Eso significa que según su estado y condición de vida, a todos se nos pide un conocimiento de la fe, nadie está dispensado de ese conocimiento, pero ese conocimiento no a todos es del mismo grado y en la misma profundidad y en la misma intensidad, sino según el propio grado, según el propio estado y condición de vida. Al sacerdote, como el sacerdote padre también, las abuelitas tienen que saber más fe que sus hijos, sus nietos, para que les enseñe el padre de familia más que sus hijos. El niño que está en sexto año de colegio debe saber más las verdades de fe que su hermanito que está en segunda educación básica. El que tiene una cultura media o superior tiene que dar una cultura media y superior en temas de fe también. El que es maestro tiene que saber. Bueno, no es que en la aula te vas a poner a enseñar dogma, no, pero tienes que saber. ¿Qué sucede? Sucede que hay cristianos, hay creyentes muy cultos en muchas cosas, con masterados, sacados en no sé qué universidad, en las mejores del mundo, o en las mejores universidades nacionales, y son creyentes, y dicen que son creyentes, y van a la iglesia, y entonces cuando el sacerdote predica, tiene que ir predicando como para niños de primer grado, como para niños de escuela, y tiene ahí profesionales, doctores, en muchas ramas, pero se han descuidado en la formación de su fe. Entonces, conocer la fe, el padre de familia tiene que conocer la fe, el padre de familia no puede delegar la enseñanza de la fe de sus hijos a otra persona, ni siquiera el sacerdote, ni siquiera el catequista. El sacerdote y el catequista ayuda en ese proceso de formación, le ayuda al padre en esa obligación, en esa responsabilidad que es de él, la formación de sus hijos, en la fe, en todo. ¿Quién es el maestro de la fe de sus hijos? El padre de familia, la madre de familia. El sacerdote y el catequista ayudan al padre con las catequesis que damos en las iglesias como preparación para los sacramentos. Se ha descuidado este tema de la formación de la fe, hay que ser sinceros, se ha descuidado y mucho. Los padres de familia han delegado mucho de ellos esta responsabilidad en otras manos. ¿Dónde están contenidas las principales verdades de fe que tenemos que saber? Pues los dogmas fundamentales contenidos en el credo. Ahí están los dogmas. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios es Padre y es Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Tenemos que tener un conocimiento de los principales dogmas fundamentales contenidos en el credo. ¿Qué más? Un conocimiento de lo que es necesario practicar para salvarse. No podemos condenarnos por ignorancia. ¿Dónde encontramos lo que es necesario practicar para salvarnos? En los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia. ¿Qué más tenemos que saber? Pues los medios de salvación, que son los sacramentos, conocer bien los sacramentos, conocer su valor, su importancia, los beneficios que nos reportan a cada uno de nosotros, que nos aportan a cada uno de nosotros, y por qué tengo que bautizar a mi hijo, el por qué mi hijo tiene que confirmarse, el por qué tiene que confesar él y también confesar yo, el por qué tengo que comulgar él y yo, el por qué tengo que llamar al sacerdote para cuando un familiar está enfermo, el por qué tengo que casarme por la iglesia, y qué mismos son los curas, todos esos son los sacramentos. Y tenemos que esforzarnos por un conocimiento mínimo, un conocimiento según nuestro estado y condición de vida. Yo he escuchado a muchos padres de familia que cuando entran a las iglesias con sus niños, al niño le pregunta, ve una imagen de Jesucristo ahí crucificado, ¿y quién es él? ¿Y por qué está ahí? Ah, no, mijito, ya te lo explicaré el sacerdote cuando vayas a la catequesis, o te lo explicaré el catequista. No, el catequista probablemente le explica, el sacerdote también, pero usted tiene que explicar, estimado padre de familia, usted. Y tiene que conocer. ¿Y por qué tengo que confesar? ¿Y qué pasa en la confesión? Te va a preguntar tu hijo si es que alguna vez te ve confesándote. ¿Y qué estás haciendo ahí? Confesando. ¿Y qué es eso? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué te confiesas? Los niños preguntan estas cosas, ¿no? Y los padres de familia tienen que saber explicar eso, porque son los maestros de la fe. ¿Y cómo lo hacen si no lo conocen? ¿Cómo hacen si no conocen? Por lo tanto, el conocer la fe es importantísimo. Y hay que dedicarle tiempo. Y hay que conocer los dogmas fundamentales, hay que conocer los mandamientos de la ley de Dios y la iglesia, porque eso nos dicen lo que tengo, cómo tengo que actuar para salvarme.
tengo que conocer los sacramentos, pues son los medios de salvación que Dios ha dado en la iglesia. Tengo que conocer el Padre Nuestro. La catequesis de todos los tiempos en la iglesia ha sido este esquema. El credo, es decir, lo que tengo que creer, está conmigo en el credo. Lo que creo lo vivo, lo celebro. Perdón, lo que creo lo celebro en los sacramentos y en la liturgia. Eso que creo y celebro lo vivo después, lo vivo, eso está los mandamientos, y después un cuarto capítulo del catecismo es el Padre Nuestro. Así es como está estructurado el catecismo de la Iglesia Católica. Sería muy interesante, ¿no? Un estudio de todo esto. Pero esto es mucho, mucho, mucho. Bueno, iremos de poco, ¿no? Los que tengan buena voluntad de seguirse conectando en estas charlas, pues va a ser de mucho provecho, porque vamos a ir analizando todas estas cosas, todo esto. Así que les animo a que continúen, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos que conocer. Nada más que es un pequeño acercamiento. ¿Cómo conozco? Con el estudio. Tengo que estudiar. El conocimiento de Dios no es un conocimiento por infusión. La ciencia de Dios no es una ciencia infusa. Es decir, que de pronto a mí viene el Espíritu Santo y me llena de su conocimiento, de su gracia, de su sabiduría, y sin leerme un libro, yo ya soy capaz de enseñar la fe a mis hijos, de enseñar la fe a mis amigos, de enseñar, de polemizar con el que no cree lo mismo que yo, de cuestionar lo que dice, de cuestionar lo que dice el sacerdote. Pero ¿cuántos libros te he leído? ¿Cómo vas a defender tu fe ante la amenaza de otro que no cree como tú crees, o ante la propuesta de otro que no cree lo que tú crees, si no te lees ni un libro de tu propia fe? Si ni siquiera lees la Sagrada Escritura, no conoces el catecismo. Entonces, se conoce la fe estudiando. Y el estudio sobre temas de fe no tiene que ser exclusivo del cura, del catequista, de la religiosa, no, es de todos los bautizados, según su estado y condición de vida, lo acabamos de decir. Todos tenemos obligación de conocer las principales verdades de fe, todos, absolutamente todos. Así es que les animo. Yo me emociono un poco cuando hablo de esto, porque sí, es verdad, a veces uno da alegría, ¿verdad? Da gusto, pues, no sé, ver que la gente conoce temas de la fe. La gente tiene muchas de las personas tienen mucha curiosidad sobre los temas de la fe, pero hay que acceder a las fuentes donde podemos encontrar su respuesta, que es la Sagrada Escritura. Hoy mismo en Internet tenemos tantas páginas que nos dan información en temas de vida cristiana, en temas de fe, y así como buscamos otros temas, tenemos que buscar los temas que se hacen relación con nuestra fe, con estos contenidos. A mí, pues, me disculpa que les cuente esto, pero a mí me ha pasado, a veces me invitan a ciertas reuniones sociales, de pronto uno hace la primera comunión del hijo de un amigo y dice, ¿sabe qué, padre? Vamos un rato a la casa para que comparta con nosotros. Y uno se sienta ahí a la mesa con otras personas y comienza la gente literalmente a dispararte con preguntas y esto, y esto, y esto, y dudas y tal. Y está bien, pero yo digo, pero si el 80% de personas son como las que me están rodeando en esta comida que estoy compartiendo ahora, entonces, ¿qué poco sabemos de nuestra propia fe? Y si sabemos poco de nuestra fe, poco vamos a amar las cosas en las que creemos. Y si amamos poco, lógicamente no nos costará demasiado exponer nuestra propia fe y al final perder nuestra propia fe. Entonces, qué importante es conocer la fe. Porque yo no puedo amar lo que no conozco, si no conozco realmente a Dios, no conozco a Jesucristo, no conozco a la Virgen, no conozco la iglesia, no conozco los sacramentos, entonces relativizo todo, porque no amo nada de eso. Esto es lo normal, o sea, mayor conocimiento, mayor amor. Y yo más amo a Dios mientras más lo conozco, mientras más conozco su misterio, mientras más conozco su bondad, mientras más conozco su sabiduría, mientras más conozco sus atributos, mientras más conozco su persona, su misterio. ¿Y cómo conozco? Pues estudiando estas verdades de fe, estudiando, leyendo. O sea, creo que siempre tengo que tener el hábito de leer, no sé, unos 5 minutos de la escritura, 5 minutos de la catequesis, del catecismo todos los días. Tener, así como tengo un libro de literatura para ir formándome culturalmente, así como leo todo los días la prensa, igual tendría que tener un libro ahí que tenga que ver con contenido de la fe, para irlo leyendo, no sé, 2 páginas diarias. Oye, si lees 2 páginas diarias en un año, te he leído 800 páginas.
o 700 y pico de páginas. Un libro grueso de cosas que tienen que ver con la fe. Se tiene que hacer esto, porque lo que no conozco no amo. Y si no amo, no me importa perderlo. Y por eso tanto nos perdemos en este mundo, ¿verdad? De tanta propuesta religiosa, de tanta propuesta, ¿no? Es increíble, ¿no? Tantas cosas que te proponen distintas, ¿no? Y como no tenemos un conocimiento serio de nuestra fe, nos exponemos a perder la fe. Hay que ser responsables con eso que hemos recibido en el día de nuestro bautismo. De veras, responsables. Bueno, hacemos un poquito más, ¿no? Se conoce la fe entonces estudiando la fe. Les animo a estudiar el catecismo, leer un poco más la Biblia. ¿Cómo se conoce la fe? Pues haciendo oración. La oración no es solamente una cuestión que llega al corazón, la oración es una cuestión también intelectual. Cuando yo oro, Dios se me da a conocer. Cuando yo reflexiono en el misterio de la iglesia, comprendo, intelectualmente hablando, mejor el misterio de la iglesia. Cuando yo voy a hacer un rato de oración sobre mis pecados, sobre el sacramento de la confesión, como dirían los chicos, de ley voy a salir con ideas claras sobre ese tema. ¿Sí? Esto va a suceder. Entonces la oración es otra fuente, ¿verdad?, de conocimiento en los temas de nuestra fe. Porque nuestra oración no debe ser solamente repetir fórmulas, ¿verdad?, ya hechas, ya establecidas. No, nuestra oración debe ser coger un tema, bueno, mi fe. Voy a decir mi oración con esto. Tomar cómo vivo la caridad, cómo me relaciono con Dios. Hacer un rato de oración con esos temas que me va a ayudar a crecer en la fe. Crecer en la fe. Qué importante es esto. No descuidemos. Estudiar los contenidos de la fe, orar con los contenidos de nuestra fe, pedirle al Señor ayuda, pedir al Espíritu Santo que sea nuestro maestro en todos estos temas. Queremos crecer realmente. Para guiarnos en la fe tenemos la iglesia, que es la encargada de propagar la luz de Cristo. La iglesia es la encargada de propagar la luz de Cristo. Por ser el primer sujeto de la fe, que es Cristo, ¿no? El conocimiento verdaderamente profundo de la fe solo es posible viviendo con la iglesia y sintiendo con ella, pues solo así se encuentra el cristiano en medio de la luz de Cristo y siente su inteligencia y corazón iluminados por ella. Sentir con la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Predicar a Cristo, conocer a Cristo. Yo soy también la iglesia por el bautismo. Tengo que sentir como siente la iglesia, sentir amor por conocer a Dios, amor por conocer a Jesucristo, amor por instruirme en las verdades de la fe, deseo sincero de conocer todas estas cosas que me van a ayudar en mi vida. No basta con conocer los contenidos de la fe, sino que se requiere también abrir el corazón para que esos contenidos de la fe se hagan vida en nosotros. Hace falta abrir el corazón para aceptar lo que la fe propone. La fe solo puede iluminar la vida cuando ha penetrado realmente en nuestro espíritu. Por eso, entre los primeros y principales deberes del cristiano hay que colocar siempre el de profundizar el conocimiento de las verdades de la fe. Y esto se consigue más por la meditación que por simple estudio. Lo que les he dicho, las dos cosas, estudio y meditación. Tenemos ejemplos de santos que nunca estudiaron y que realmente han comprendido de tal manera el misterio de Dios, los dogmas de fe, una profundidad impresionante. El caso de Santa Catalina de Siena, por ejemplo. Su obra, Diálogos de Santa Catalina de Siena, tiene unas páginas de cristología pura, de eclesiología pura, de dogma purito, ¿no? Y ella no estudió, pero oró mucho. Entonces, en la oración también uno consigue conocer, penetrar en los contenidos de la fe. Conocer. ¿Sí? Cabeza, corazón. Intelecto y voluntad. Abrir el corazón para aceptar esas verdades
para profundizar en esas verdades de fe. Yo nos pido todo esto. Bueno, primer deber entonces que tenemos con la virtud de la fe, después de haber recibido, de haberla recibido en el último, es conocer. Animémonos, hagamos como un propósito muy concreto en esta charla. Desde hoy me propongo conocer la fe. ¿Cómo? Leyendo 5 minutos diarios la Sagrada Escritura. Si alguien se decide a hacer esto, yo le propongo que lo haga primero leyendo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento déjelo para después. Haga el Nuevo Testamento. Empezando por el primer Evangelio de San Mateo y de largo hasta el Apocalipsis. Los libros de la Biblia son libros muy pequeñitos. O sea que tú tranquilamente en una semana, pues el deleite de afirmar que te he leído un libro de la Sagrada Escritura. En un día, porque por ejemplo la carta de Judas es una página, un capítulo. Es un libro de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento. Me propongo comenzar a estudiar mi fe, comenzar a profundizar en mi fe, en la fe de la iglesia a la que yo pertenezco. Entonces, para conseguir eso, voy a leer la Sagrada Escritura, por ejemplo. Y no hace falta que la compres, está en digital, está en el internet. Lógico. Elige bien qué escritura vas a leer. Te sugiero la Biblia, la versión latinoamericana de la Biblia, que es muy conocida en nuestro medio, o si no, la Biblia de Jerusalén. Cualquiera de las dos. Otra cosa que podría hacer para concretar este propósito de conocer un poco más la fe, pues voy a leer unos 2 o 3 numeritos del catecismo. El catecismo está empezando por la primera parte del catecismo, que es una explicación del credo, todos los dogmas. Una explicación palabra por palabra del credo. Ojalá, mejor dicho, en la próxima clase voy a ver si, en la próxima charla voy a traerles el catecismo para indicarles cómo es el catecismo, el libro llamado catecismo, y cómo está estructurado, y para que vean que no tenemos pretexto para decir no tengo dónde estudiar el tema de la fe, el tema del catecismo. Se lo voy a mostrar en la próxima clase, así como están viendo mi mano ahora, se lo voy a mostrar el catecismo. Cómo es estructurado, qué es lo que tenemos que aprender, dónde encontramos esas cosas. ¿Sí? Está redactado por puntos, podemos estudiar un puntito o 2 puntitos cada día, leerlos. No importa que al principio no los entendamos demasiado. Ya, también lo podemos encontrar en internet, no hay ningún problema. Ponga Catecismo de la Iglesia Católica y te sale. Pues los más aplicados, siempre, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a cruzarme un día por una librería. Padre, ¿dónde están estas librerías? Bueno, aquí voy a que hay algunas. Pues ahí en la Curia, en la Alborada, en Ordesa, ahí la Liga Paulina. Hay una librería espiritual ahí también, aquí en el centro de Guayaquil. Voy pasando por ahí viendo qué títulos se puedan llamar la atención, ¿no? Claro, voy a invertirme unos cuantos centavitos en un dolarito, no en un libro de esos, para empezar a leer, tal. Padre de familia, por ser leer yo y dejarlo por ahí tirado en la mesa, a ver si un hijo mío se anima a ojearlo un poquito, como quien no quiere la cosa. Estudio. Profundizar en las verdades de nuestra fe. Bueno, ese es el propósito de esta charla. Sí, un poco la idea es hacer charlas de 30 minutos nada más. Yo creo que es suficiente con el tema de el primer deber que tenemos en relación a nuestra fe es conocer nuestra fe, conocerla. Estudiando, haciendo más oración. Y el estudio, pues eso, pues Sagrada Escritura, Catecismo, algún libro que haga referencia a temas. El otro deber que tenemos con nuestra fe es el deber de confesarla, eso ya veremos en la otra charla, y el otro deber es el de preservarla, que también lo veremos en la próxima charla. Yo creo que de momento, para no agotar, no agobiarlos, pues esto, tenemos obligación, todo bautizado, todo, este es el principio, no se olviden, ¿eh? Todo bautizado, según su propio estado y condición de vida, tiene obligación de conocer las principales verdades de fe. Esas principales verdades de fe están
contenidas en el credo, que nos enseña lo que debo creer, luego en la liturgia y en los sacramentos, que aquello que creo lo tengo que celebrar, y el bautismo es celebración de mi fe. Todos los sacramentos son celebración de la fe. Pues aquello que creo y celebro, después tengo que vivirlo en mi vida práctica, en mi vida personal y en mi relación con los demás. Eso es los mandamientos de Dios y de la Iglesia. ¿Qué es lo que Dios me pide que vive? ¿Cómo actúa? ¿Cómo tengo que modelar mi conducta de cristiano? Y después también la oración, dijimos. Que la oración por excelencia es el Padre Nuestro. El Catecismo dedica una parte entera del Catecismo a explicar la oración del Señor, oración dominical, como la conocemos, la oración del Padre Nuestro. Credo, sacramentos, mandamientos y oración. Eso, ahí es lo que tenemos que conocer. Lo conocemos estudiando, llorando. Vamos a orar. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Señor, quítame la desidia, la pereza, el descuido, el que me importune. Quiero amarte más, pero antes de amarte más, quiero conocerte más. Dame fortaleza para hacerlo. Dame la sabiduría propia del Espíritu Santo para entender aquellas páginas de la Biblia que desde mañana voy a empezar a leer. Dame sabiduría para comprender aquellos textos del catecismo que también quiero estudiar. Y sobre todo, dame sabiduría del corazón para que ponga en práctica aquellas enseñanzas que encontraré en la Escritura y en el catecismo. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Ahora las charlas pues serán cada 15 días. Esa ha sido la instrucción que me ha indicado el colegio. Yo soy un colaborador del colegio, por lo tanto me ajusto un poco a las disposiciones del colegio, porque hay otros contenidos que también tienen que incluirse en estos espacios que tenemos de formación. Así es que yo con mucho gusto pues les veré ahora cada 15 días con estas charlitas. Vamos, a la próxima vez seguiremos analizando y estudiando esos deberes, esas obligaciones que tenemos con nuestra fe. Hoy hemos visto que tenemos que conocerla. La próxima veremos cómo confesarla y luego cómo defenderla o preservar nuestra fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lindo día.